Esa noche comprendí que una simple cena podía partir una familia en dos o mantenerla unida para siempre. Me llamo Eduardo Aguilar, tengo 62 años, y esta es la historia que guardé en el silencio de mi pecho durante demasiado tiempo. Hoy por fin siento que debo sacarla a la luz. Quizá alguien allá afuera necesite escuchar que a veces el silencio también es una forma de dignidad, y que uno nunca pierde lo que lleva dentro con orgullo. Todo comenzó un domingo por la tarde. Mi yerno Mauricio organizó una cena familiar en mi propia casa. Sí, en la casa donde había vivido con mi hijo Roberto desde que enviudé hace 5 años. Mauricio llevaba 3 años casado con mi hijo y yo siempre intenté ser el suegro tranquilo, el que no se mete, el que no molesta, el que sonríe, aunque por dentro algo se resquebraje. Aquella tarde entró a la cocina mientras yo picaba cilantro para el arroz. Llevaba una camisa blanca bien planchada, un reloj caro y esa mirada que yo ya conocía, la mirada que decía: «Este ya no es tu lugar, don Eduardo». Sonrió con esa frialdad disfrazada de cortesía y me dijo: «Hoy quiero que sea una cena especial. Vienen mis padres, mis hermanas. Es importante para mí, así que no se preocupe por nada, yo me encargo». Asentí. Siempre asentía. Pasé la tarde encerrado en mi habitación, escuchando las risas, el tintinear de las copas, la música suave. Nadie me llamó. A las 8, cuando el olor del mole invadía toda la casa, me asomé con cuidado. La mesa estaba puesta con mis manteles bordados, mis platos de porcelana, las velas que había guardado para ocasiones especiales. Pero mi silla no estaba. Mauricio me vio desde el comedor. Se acercó con paso lento, como quien da órdenes a un sirviente. «Don Eduardo, mejor cene en la cocina. Hoy solo quiero a mi familia en la mesa». Me quedé inmóvil. Entonces lo repitió más alto para que todos escucharan: «Vaya a comer a la cocina, viejo inútil. Solo quiero a mi familia en la mesa». El silencio fue tan denso que hasta el reloj pareció detenerse. No respondí. Solo apreté el delantal viejo que había pertenecido a mi esposa Beatriz, el mismo que usé para enseñarle a Roberto a preparar su desayuno cuando era niño, el mismo que olía a pan dulce y café recién hecho. Di media vuelta y caminé hacia la cocina con la cabeza en alto. En ese momento escuché la puerta abrirse. Roberto había llegado. A veces confiamos demasiado en quien no debemos. Tú también has sentido esa decepción. Antes de contarte lo que ocurrió esa noche, necesitas entender cómo era mi vida antes de que Mauricio apareciera, porque uno no valora la paz hasta que la pierde. Roberto nació cuando yo tenía 25 años. Su madre Beatriz era una mujer fuerte, de esas que no necesitan levantar la voz para hacerse respetar. Tuvimos una vida sencilla, no sobraba nada, pero tampoco faltaba. Yo me levantaba antes del amanecer para preparar café de olla con canela, el que tanto le gustaba a Beatriz, mientras leía las noticias en el patio. Roberto se despertaba con ese aroma y decía que olía a hogar. Recuerdo cuando tenía 7 años y me ayudaba a hacer tortillas. Se ponía el delantal de su madre y sus manos quedaban llenas de masa. Nos reíamos juntos. Beatriz los observaba desde la puerta con una sonrisa serena. No hacían falta palabras.
Pero cuando Roberto cumplió 18, Beatriz se fue. Un infarto. Fue un martes por la tarde. Estábamos plantando albahaca en el jardín cuando se desplomó entre mis brazos. Esa noche, Roberto me abrazó y me dijo: «Papá, yo me encargo. Usted no está solo». Y cumplió. Trabajó dobles turnos, estudió ingeniería de noche y nunca permitió que me faltara algo. Los domingos desayunábamos juntos. Me hablaba de sus proyectos, de sus sueños. Yo le servía su café como siempre, poco azúcar y mucha paciencia. La casa olía a limpio, a caldo de pollo, los viernes a ropa recién planchada. Por las tardes regaba las plantas mientras escuchaba la radio y mi vecina doña Lupita venía a platicar conmigo. La vida era simple, la vida era buena. Hasta que Roberto conoció a Mauricio. Llegó un sábado con esa sonrisa torpe de los hombres enamorados. Me lo presentó en la sala. Llevaba una chaqueta elegante, un perfume fuerte y una actitud de quien mide todo a su alrededor. Me dio la mano sin mirarme a los ojos. «Mucho gusto, don Eduardo», dijo con una sonrisa que no tocaba su mirada. Le ofrecí café, pero lo dejó enfriar. Roberto estaba tan feliz que no notó lo que yo vi, esa mirada que escaneaba mi casa como si estuviera calculando su valor, esa forma de recargarse en el sillón de Beatriz como si ya fuera suyo. Callé porque un padre quiere ver feliz a su hijo, y a veces el amor ciega más que la oscuridad. Todo pasó rápido, el noviazgo, la boda, la mudanza. Mauricio se vino a vivir a mi casa. Roberto me dijo que sería temporal, que pronto tendrían la suya. Acepté porque era mi hijo. Pero desde el primer día algo cambió. El olor a café de olla fue reemplazado por el zumbido de una máquina moderna. Mis macetas fueron movidas porque estorbaban. La radio fue apagada porque hacía ruido. Y mi lugar en la mesa se volvió cada vez más estrecho. Yo me repetía: es solo una etapa, todo mejorará. Pero no mejoró. Y aquella noche de la cena, todo estalló. Las grietas nunca aparecen de golpe. Crecen despacio como las raíces que rompen el concreto sin que nadie las escuche. Al principio eran cosas pequeñas, una mirada, un comentario. Una mañana bajé a desayunar y encontré la cocina cerrada con llave. Mauricio salió de su habitación con una bata de seda y me dijo: «Don Eduardo, es que anoche dejó todo desordenado. Mejor déjeme a mí encargarme de la cocina de ahora en adelante. Usted descanse». Yo había lavado, secado y guardado todo. Pero no dije nada. Roberto ya se había ido. Cada vez salía más temprano y volvía más tarde. Un jueves llegó doña Lupita a visitarme. Escuché que tocaba la puerta. Mauricio abrió y dijo con esa voz que me helaba la sangre: «Don Eduardo no puede recibirla. Está ocupado». Y así, sin que nadie lo notara, me fue borrando de mi propia casa. «Mejor otro día», dijo, y cerró la puerta. Doña Lupita no volvió jamás. Mis plantas, esas que cuidé por años, terminaron en la basura un sábado por la mañana. Mauricio aseguró que atraían insectos. Roberto asintió sin mirarme. Recogí una maceta con geranios rojos de entre los desechos y la llevé a mi habitación. La regaba con las lágrimas que no me permitía soltar frente a ellos. Empecé a cocinar menos. Mauricio
Decía que mis guisos eran demasiado pesados o demasiado simples. Pedía comida por teléfono. Roberto comía en silencio. Yo comía solo en mi cuarto, sentado al borde de la cama, con el delantal puesto, aunque ya no cocinara. Una noche escuché voces en la sala. Me acerqué sin hacer ruido. «Mi amor, tu papá tiene que entender que esta casa ahora es nuestra», decía Mauricio. «No puede seguir haciendo lo que quiera. Ya no es su casa». «Dale tiempo, Mau», respondió Roberto con un suspiro. «Ha pasado por mucho. ¿Y yo qué? Yo no tengo derecho a sentirme cómodo en mi propio hogar». Silencio. Luego la voz cansada de mi hijo. «Hablaré con él», pero nunca lo hizo. Empecé a salir de mi cuarto solo cuando era necesario. Caminaba por la casa como un fantasma. A veces Mauricio me miraba y sonreía, pero no era una sonrisa amable, era una que decía: «Ya gané». Los domingos ya no desayunábamos juntos. Roberto dormía hasta tarde. Mauricio salía con sus amigos. Yo me quedaba en mi habitación mirando por la ventana, acariciando mi delantal, recordando cuando aquella casa olía a canela y no a colonia costosa. Una tarde encontré una caja en el pasillo. Dentro estaban mis cosas, fotografías de Beatriz, los libros que ella me regaló, el rosario de mi madre, mis manteles bordados. Le pregunté a Mauricio y me respondió: «Es que necesitamos espacio, don Eduardo. No se preocupe, todo está ahí, solo lo guardamos». Habían guardado mi vida en una caja. Y yo seguí callando, creyendo que si me hacía más pequeño, si ocupaba menos espacio, si desaparecía un poco cada día, tal vez podría quedarme cerca de mi hijo. Tal vez él recordaría quién era yo. Pero todo empeoró. Y esa noche, cuando Mauricio organizó la cena, supe que algo iba a romperse para siempre. Hay una diferencia entre tener paciencia y ser cobarde. Me tomó mucho tiempo entenderlo. Durante meses me convencí de que todo era culpa mía. Soy yo el que no se adapta, me decía frente al espejo. Soy yo el que no sabe soltar el pasado. Miraba mi reflejo y ya no reconocía al hombre que fui. Mis ojos estaban apagados, mi espalda vencida, mi voz. Mi voz casi no existía. Decidí hacer un último intento, ser el suegro que Mauricio quería, el que no estorba, el que ayuda sin ser visto. Cuando supe que organizaría la cena del domingo, me ofrecí: «Mauricio, si quieres, puedo preparar el mole. Es la receta de mi madre. A Roberto le encanta». Ni siquiera levantó la vista del teléfono. «No, don Eduardo, ya pedí todo por catering. Comida profesional». ¿Sabe? No quiero que mis papás piensen que comemos mal. Tragué saliva. «Puedo ayudar a poner la mesa entonces». «No se preocupe, yo me encargo. Usted descanse». Descansar. Esa palabra otra vez, como si fuera un anciano inútil y no un hombre de 62 años que todavía podía hacer tortillas con las manos. El sábado por la noche, mientras ellos dormían, bajé a la cocina. Me até el delantal ese que Beatriz bordó con sus propias manos y limpié cada rincón. Lavé los platos, ordené las flores del jardín que aún sobrevivían, pulí los cubiertos de plata que habían sido de mi suegra. Quería que todo estuviera perfecto. Quería que Mauricio viera que yo podía ser útil, que merecía un lugar en esa casa. Cuando terminé eran las 4 de la mañana. Me senté en la cocina
con una taza de té mirando mi trabajo. Todo brillaba, todo olía a limpio. Por un momento sentí que había recuperado un pedacito de mi hogar. El domingo por la tarde, Mauricio entró a la cocina, vio todo y frunció el ceño. ¿Usted hizo esto? Asentí esperando un agradecimiento. Don Eduardo le pedí que descansara. No necesito que me ayude. Además, movió todo de lugar. Ahora no encuentro nada. Y se fue. Me quedé de pie con el delantal puesto, sintiéndome más invisible que nunca. A las 6 llegaron los invitados, los padres de Mauricio, sus hermanas, su cuñado. Entraron a mi casa como si fuera suya. Nadie me saludó, nadie preguntó por mí. Me quedé en mi habitación escuchando las risas, el tintineo de las copas, el eco de los tacones sobre el piso de madera. Roberto llegaba tarde del trabajo. Mauricio lo había llamado 3 veces. Lo supe porque escuché su voz molesta desde el teléfono. Roberto, todos te están esperando. ¿Dónde estás? Me asomé por la ventana. Vi las luces del comedor encendidas. Vi la mesa puesta con mis manteles, mis platos, mis velas. Vi a Mauricio riendo con su familia, mostrando la casa como si él la hubiera decorado. Y entonces lo vi. Mi silla no estaba. Conté las sillas alrededor de la mesa. 9. Todos estaban sentados, pero mi lugar no existía. Sentí algo quebrándose dentro de mí, pero todavía me dije, tal vez se olvidaron. Tal vez puedo sentarme en otro lado. Bajé despacio con mi delantal puesto. Llegué al comedor justo cuando servían la cena. Mauricio me vio. Su rostro cambió, y entonces lo dijo con esa voz fría que ya conocía don Eduardo: «Es mejor que cene en la cocina. Hoy solo quiero a mi familia en la mesa». El silencio fue tan pesado que parecía que el aire se había vuelto piedra. Y luego lo repitió más fuerte para que todos lo oyeran. «Vaya a comer a la cocina, viejo desastrado. Solo quiero a mi familia en la mesa». Los invitados bajaron la mirada. Nadie dijo nada. Nadie me defendió. Apreté el delantal. Sentí que las rodillas me temblaban, pero no lloré. No grité. Solo me di la vuelta. Y justo entonces la puerta se abrió. Roberto había llegado. Aún me pregunto si hice lo correcto al quedarme callado tanto tiempo. ¿Y tú qué habrías hecho en mi lugar? A veces uno cree que conoce a su hijo, y luego descubre que lo conocía mejor de lo que pensaba. Roberto entró con el maletín en la mano, la corbata floja, el cabello despeinado, el rostro cansado. Pero cuando sus ojos recorrieron la escena, algo cambió. Me vio de pie en el marco de la puerta del comedor, con el delantal bordado, las manos apretadas, la espalda recta pero los ojos húmedos. Vio a Mauricio sentado en la cabecera, en el lugar que solía ocupar su madre, con una sonrisa tensa en los labios. Vio a los invitados mirando sus platos incómodos. Y vio mi silla, que no estaba. Cerró la puerta despacio. Nadie habló. Mauricio se levantó rápidamente, alisándose la camisa. «Mi amor, por fin llegas». Ya estaban comenzando a cenar cuando escuché la voz de Mauricio. «Ven, siéntate, te guardé tu lugar». Roberto no se movió. Sus ojos seguían fijos en mí.
¿Qué pasó aquí?, preguntó con voz serena. Demasiado serena. Nada, amor, dijo Mauricio. Ya sabes, tu papá prefiere cenar en la cocina. Está más cómodo ahí. ¿Verdad, don Eduardo? Yo no respondí, pero tampoco asentí. Roberto dejó el maletín en el suelo, se aflojó la corbata con calma y se acercó a mí. Papá, ¿qué pasó? Su voz era suave, pero en sus ojos había algo distinto, una chispa que no veía desde hacía años. Algo que me recordó al niño que defendía a sus amigos en la escuela. Algo que me recordó a su madre. Nada, hijo, no te preocupes. Ya comí mentí. Papá, repitió. ¿Qué pasó, Mauricio? Intervino con un tono más agudo. Roberto, no empieces un drama. Es solo una cena. Tu papá entiende que hoy necesitábamos espacio para mi familia. ¿Tu familia?, repitió Roberto girándose hacia él. Mauricio sonrió nervioso. Sí, mi amor, mis padres, mis hermanas. Es una cena importante. Tu papá lo entiende. Roberto observó la mesa, contó las sillas y luego miró a Mauricio otra vez. ¿Dónde está la silla de mi papá? Amor no cabía. Somos muchos. ¿Dónde está la silla de mi papá?, repitió más fuerte. El silencio cayó pesado. Uno de los hermanos de Mauricio carraspeó. Su madre se movió incómoda en la silla. Mauricio trató de reír. No exageres, Roberto. Es solo una cena. Podemos hablarlo después. Mau, dijo Roberto con voz helada. ¿Le dijiste a mi papá que se fuera a comer a la cocina? El silencio fue absoluto. Yo solo pensaba que diga que sí o que diga que no. Mauricio tragó saliva. Sus ojos brillaban con rabia contenida. Sí, se lo dije. ¿Y qué? Esta es mi casa. También tengo derecho a decidir. Roberto levantó la mano. No para golpear, sino para imponer silencio. Y entonces pronunció algo que jamás olvidaré. Si él no come aquí, nadie come. Mauricio palideció. ¿Qué? Lo que oíste. Roberto caminó hacia la cabecera donde Mauricio estaba sentado. Tiró la silla hacia atrás con firmeza. «Levántate». «Roberto, estás exagerando». «Levántate», repitió, pero su voz temblaba. Mauricio se levantó furioso, humillado. Sus padres miraban el mantel, sus hermanas ni respiraban. Roberto tomó la silla y la llevó hasta donde yo estaba. «Siéntese, papá». «Hijo, no hace falta». «Siéntese», repitió. Me senté. Mis manos temblaban sobre el delantal. Entonces Roberto me tomó del brazo y me condujo hasta la cabecera. El lugar de honor, el que siempre había sido mío cuando Beatriz vivía. Y lo que hizo después me rompió el corazón, y al mismo tiempo lo sanó. Tomó un plato, sirvió arroz, mole y tortillas con sus propias manos como cuando era niño, y yo le enseñaba a servirse solo. Colocó el plato frente a mí. «Coma, papá. Esta es su casa. Esta siempre ha sido su casa». Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero ya no eran de tristeza. Mauricio se quedó de pie inmóvil con los puños apretados. Y entonces vi algo que nunca había visto en él. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lágrimas de ira, de vergüenza, o de algo que no supe nombrar. Corrió al dormitorio y azotó la puerta.
Los invitados empezaron a levantarse, murmurando excusas. «Es tarde. Tenemos que irnos. Gracias por la cena». Nadie miró a nadie. En 5 minutos todos se habían ido. Roberto se sentó a mi lado, tomó mi mano. «Perdóname, papá. Debí haber abierto los ojos antes. No pude hablar. Solo apreté su mano. Y ahí, en esa mesa, en esa casa, que había sido testigo de tanto dolor, comimos juntos como antes, como siempre debió ser. Pero sabía que aquello no había terminado. Mientras te cuento esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Hay verdades que uno se niega a ver y otras que cuando por fin las enfrenta lo cambian todo. Esa noche, después de cenar, Roberto lavó los platos. Intenté ayudarlo, pero él me dijo: «Papá, usted descanse. Yo me encargo». «Descanse». Pero esta vez la palabra sonó distinta. No como una orden, sino como un gesto de cariño. Me quedé en la sala con el delantal aún puesto, escuchando el agua correr en la cocina. La casa estaba en silencio. Mauricio no había salido del cuarto, y yo no sabía qué sentir. Por un lado, un alivio profundo: mi hijo me había defendido. Me había visto. Por otro, miedo. Miedo de lo que vendría después. Miedo de que aquella guerra apenas comenzara. Roberto salió de la cocina secándose las manos. Se sentó junto a mí. «Papá, tengo que hablar con usted», asentí. «Yo no me di cuenta de lo mal que la estaba pasando. No sé cómo pude ser tan ciego. Mauricio me decía que usted prefería estar solo, que ya no quería convivir, que era cosa de la edad. Y yo le creí». Sus ojos estaban rojos. «Perdóneme. No tienes nada que perdonar, hijo. Trabajas demasiado». «No, papá. Sí tengo que hacerlo. Usted es mi padre. Usted me crió solo después de que mamá murió. Trabajó limpiando patios y casas para que yo pudiera estudiar. ¿Cree que no me acuerdo? Me acuerdo de todo. Y le pagué permitiendo que lo humillaran en su propia casa». Se le quebró la voz. Puse mi mano sobre la suya. «Hijo, tú amas a Mauricio. Es tu esposo. Lo entiendo. Pero usted es mi padre», respondió él. Nos quedamos en silencio. Un silencio denso, lleno de todo lo que no habíamos dicho en meses. Entonces escuchamos pasos. Mauricio salió del cuarto. Tenía los ojos hinchados, el maquillaje corrido. Nos miró desde el pasillo. «¿Ya terminaron su drama?» Roberto se levantó. «Mau, tenemos que hablar. No ya hablaste suficiente. Me dejaste en ridículo frente a mi familia. ¿Sabes la vergüenza que pasé?» «La vergüenza que tú pasaste», replicó Roberto levantando la voz. «¿Y la vergüenza que le hiciste pasar a mi papá?» Mauricio soltó una risa amarga, una risa sin alegría, cargada de veneno. «Tu papá, siempre tu papá. ¿Sabes cuál es el problema, Roberto? Que te casaste conmigo, pero nunca dejaste de ser el hijo de papi. Eso no tiene nada que ver con...» «Tiene todo que ver», gritó Mauricio. «Yo no me casé para vivir con tu padre. No me casé para ser el segundo en esta casa. No me casé para tener un suegro que me vigila, que me juzga, que siempre parece hacerlo todo mejor que yo. Nadie te está juzgando». «Mauricio», dije despacio. Él me miró con un odio que dolía verlo. «Usted siempre ahí con su delantal y su cara de mártir.
¡Ay, el pobre viudo! ¡Ay, nadie me quiere! ¡Ay, mi hijo me ha abandonado! ¿Cree que no lo noto o todo lo hace para que Roberto sienta lástima, para que piense que soy yo el malo, para que siga viéndolo a usted como su héroe? Mau, ya basta, dijo Roberto tenso. ¿Sabes qué? Estoy harto. Harto de vivir en esta casa vieja, harto de dormir en la cama donde dormían tus padres, harto de usar los platos de tu abuela, harto de que todo, absolutamente todo aquí, huela a pasado. Sentí esas palabras como si me hubieran golpeado. Mauricio siguió, y cada frase era un cuchillo. Cuando nos casamos, tú prometiste que íbamos a tener nuestro propio hogar, que empezaríamos desde cero. Pero no, aquí estamos en su casa, con sus reglas, con su fantasma metido en cada rincón. Esta casa es de mi padre, dijo Roberto serio. Siempre lo ha sido. Ah, ¿sí? ¿Y quién paga la luz? ¿Quién paga el agua? ¿Quién compra la comida? Tú, Roberto. Tú lo pagas todo. Entonces dime, ¿de quién es realmente esta casa? Roberto palideció. Yo me levanté despacio. Mauricio, si tanto te molesta vivir aquí, puedo irme. Buscaré un lugar pequeño y... No, gritó Roberto. Papá, usted no se va a ningún lado. Esta es su casa. Y si alguien tiene que irse... Empezó, pero no terminó la frase. Mauricio sonrió una sonrisa torcida, cruel. ¿Vas a echarme, Roberto? A mí, a tu esposo, al hombre que amas. Por él... Roberto miró al suelo y en ese silencio vi todo. Vi a mi hijo dividido, atrapado entre dos amores, entre la lealtad y la culpa. Pensé que me amabas, susurró Mauricio con la voz quebrada. Pensé que yo era tu prioridad, y lo eres, pero... No hay peros, Roberto. O estás conmigo o estás con él. Decide. Y salió de la casa azotando la puerta. Roberto se dejó caer en el sillón con la cabeza entre las manos. Yo permanecí de pie apretando el delantal, sintiendo que acababa de presenciar algo que nunca debí ver. Algo se rompió dentro de mí porque entendí algo nuevo, algo que lo cambiaba todo. Mauricio no me odiaba por lo que hacía, sino por lo que representaba. Yo era el pasado de Roberto, su historia, su raíz, y él quería construir un futuro donde yo no existiera. Un lugar donde Roberto fuera solo suyo, donde nada le recordara que antes de él hubo una vida, un hogar, un amor que no lo incluía. Y entonces entendí algo más. Yo había permitido todo. Cada humillación, cada palabra amarga, cada vez que me hice pequeño, cada vez que guardé silencio, cada vez que acepté ser invisible. Yo mismo le enseñé a Mauricio que podía tratarme así. Le enseñé que mi lugar no valía. Le enseñé que yo no valía. Y lo peor de todo, también le enseñé eso a mi hijo. Me senté junto a Roberto. Él seguía con la cara escondida entre las manos. Hijo, dije con suavidad, levanta la cara. Lo hizo. Tenía los ojos llenos de lágrimas. No sé qué hacer, papá. Lo amo, pero no puedo permitir que te trate así. Lo sé. Hijo, ¿qué hago? Y en ese momento tomé una decisión, una que llevaba meses evitando, una que dolía pero que era necesaria. Roberto, me voy a ir. ¿Qué? No, papá, no. Escúchame. Mauricio tiene razón en algo. Esta es tu vida, tu matrimonio. Mientras yo esté aquí, nunca podrán construir nada.
Siempre habrá tensión, resentimiento. Pero esta es tu casa, papá. Lo fue, dije, y sentí algo quebrarse en mi pecho. Lo fue cuando vivía tu madre cuando eras un niño. Pero ya no. Ya no puedo quedarme donde no soy bienvenido. Yo te quiero aquí. Lo sé, hijo. Pero no basta. Roberto rompió a llorar. Mi hijo, mi hombre fuerte, el ingeniero serio, lloró como cuando tenía 7 años. Y yo también lloré, pero en silencio. Porque hay lágrimas que duelen tanto que no hacen ruido. Esa noche no dormí. Me quedé despierto hasta el amanecer, mirando las paredes que conocía de memoria, la ventana desde donde vi crecer a mi hija bajo la cama, donde Beatriz me abrazó por última vez la maceta de geranios rojos que salvé de la basura y mi delantal colgado en la silla. Lo tomé entre las manos, pasé los dedos por el bordado que hizo mi madre, flores azules, pájaros rojos. Un bordado que tenía más de 40 años. Un bordado que había sobrevivido a todo. Y entendí algo. Yo no era ese delantal. El delantal era solo tela y los recuerdos. Pero yo era más que eso. Yo era Eduardo Aguilar, 62 años, viudo, padre, hombre. Y todavía estaba vivo. Todavía tenía voz. Todavía tenía dignidad. Y no iba a seguir mendigando un lugar en ninguna mesa. Al día siguiente Mauricio regresó. Entró sin saludar. Fue directo a la habitación con Roberto. Escuché murmullos, luego silencio. Después Roberto salió, me miró y se fue sin decir una palabra. Mauricio se quedó. Se sirvió café, se sentó en la sala. Me miró con una sonrisa seca. ¿Ya decidió si se va? La miré a los ojos. Sí, me voy, sonrió triunfante. Bien, es lo mejor para todos. Pero yo no bajé la mirada. En mi silencio había algo que no esperaba paz. Porque no me iba derrotado. Me iba con la frente en alto. Me iba porque lo decidí. No porque me echara. Me iba porque elegí mi dignidad por encima de las obras de afecto que me tiraban. Y en ese momento algo cambió. Yo cambié. Y Mauricio aún no sabía que la vida cobra sus deudas, que el universo tiene memoria, y que nadie, absolutamente nadie, se sale con la suya para siempre. Hay una diferencia entre irse y ser echado. Y yo aprendí esa diferencia en los días que siguieron. A la mañana siguiente desperté temprano. La casa seguía dormida. Me puse el delantal como había hecho durante 40 años y bajé a la cocina. Preparé café de olla no porque alguien me lo pidiera, sino por mí, porque ese aroma a canela, ese vapor llenando el aire, ese ritual, era mío. Me senté en la mesa pequeña, mi rincón de siempre, y bebí el café despacio, mirando por la ventana, mientras el sol comenzaba a salir. El patio que antes rebosaba de vida, de plantas y de colores, ahora era puro cemento y silencio. Pero entre las grietas del suelo, algo verde seguía luchando, hierbabuena salvaje, creciendo sin que nadie la cuidara. Como yo pensé. Mauricio bajó una hora después. Me vio sentado en la cocina y frunció el ceño. ¿Qué hace levantado tan temprano tomando mi café? Hizo ese olor otra vez. Le he dicho 1000 veces que no me gusta. Me da dolor de cabeza. Tomé otro sorbo. Es la última vez, dije. Se quedó callado.
Luego sonrió con esa sonrisa suya que no llegaba nunca a los ojos. «Ya tiene fecha para irse esta semana. ¿A dónde piensa ir?» «Eso no te importa». Su sonrisa desapareció. No estaba acostumbrado a que le contestara así. Con esa actitud, don Eduardo no me extraña que nadie lo quiera cerca. Me levanté con calma y lo miré de frente. «Mauricio, durante estos 3 años me encogí para que tú te sintieras grande. Me callé para que tú pudieras hablar. Me borré para que tú brillaras. Pero eso se acabó. Me voy. Sí, pero no porque tú me echaste. Me voy porque yo lo decidí. Porque merezco estar en un lugar donde mi presencia no sea una molestia». Hizo un gesto de incredulidad. «Algún día», continué, «y ojalá no sea demasiado tarde, vas a entender que las personas no son muebles que uno arrincona cuando ya no le sirven». Mauricio empalideció. «¿Me está amenazando?» «No. Solo te estoy viendo. Viéndote de verdad. Y lo que veo es a un hombre que cree que el amor se gana destruyendo a los demás. Pero el amor no funciona así, muchacho. El amor no es una guerra que se conquista. Es un jardín que se cuida. Y tú solo sabes arrancar». Salí de la cocina. Mauricio se quedó inmóvil. Por primera vez en 3 años había hablado. Y mi voz no tembló. Los días siguientes fueron extraños. Roberto casi no estaba en casa. Salía temprano, volvía tarde, evitaba mirarme a los ojos. Sabía que estaba sufriendo. Sabía que mi decisión lo partía en 2. Pero también sabía que era necesaria. Empecé a empacar mis cosas. No tenía mucho. Toda una vida cabía en 3 cajas de cartón, algo de ropa, unas cuantas fotografías, el rosario de mi madre, los libros que Beatriz me regaló y mi delantal. Ese lo doblé con cuidado y lo puse arriba como si fuera un tesoro. Una tarde, mientras guardaba los cajones, encontré una carta vieja. Era de Beatriz. Me la había escrito cuando Roberto tenía 5 años y yo estaba enfermo de neumonía. Su letra temblorosa decía: «Eduardo, mi amor. No sé escribir cosas bonitas, pero quiero que sepas que eres el hombre más fuerte que conozco. Si algo me pasa, cuida a nuestro hijo. Y cuídate tú, porque vales más de lo que crees. Siempre lo has valido». Beatriz. Lloré. Lloré como no lo había hecho en años. Lloré por Beatriz, por Roberto, por mí. Lloré por todo lo que había perdido y por todo lo que estaba dejando atrás. Cuando terminé, me sequé las lágrimas, guardé la carta y seguí empacando. El miércoles por la noche, Roberto tocó a mi puerta. «Papá, ¿puedo pasar, claro, hijo?» Entró despacio, vio las cajas y se le llenaron los ojos de lágrimas. «No quiero que te vayas, lo sé. ¿Por qué no podemos arreglar esto los 3 como una familia?» Me senté en la cama y le hice señas para que se acercara. «¿Te acuerdas cuando tenías 8 años y te metiste en una pelea en la escuela?» Asintió. «Era un chico más grande. Te estaba molestando a ti y a tus amigos. Tú lo enfrentaste. Llegaste a casa con el ojo morado y la camisa rota. Y yo te dije: «Hijo, está bien defenderte, está bien poner límites, pero también está bien alejarse de las peleas que no llevan a ningún lado». Roberto me escuchaba en silencio. «Esto, lo que estamos viviendo aquí, es eso, una pelea que no lleva a ninguna parte. Cada día es un campo de batalla. Cada comida una tensión.
cada palabra una herida. Y yo ya no quiero pelear. Ya no tengo fuerzas. Pero yo puedo hablar con Mau, puedo. No, hijo. Tú no puedes cambiar lo que siente Mauricio. No puedes obligarlo a quererme. El amor no se impone, el respeto no se mendiga. Y yo ya me cansé de ser la molestia en mi propia casa. Roberto recostó su cabeza en mi hombro como cuando era niño. Te voy a extrañar. Y yo a ti cada día de mi vida. Nos quedamos así abrazados en silencio. Un silencio que decía todo lo que las palabras no podían. ¿A dónde vas a ir?, preguntó al fin. Doña Lupita me ofreció quedarme en su casa un tiempo. Es grande y vive sola desde que murió su esposo. Buscaré trabajo quizá cuidando niños o ayudando en alguna casa. No te preocupes, sabré cuidarme. Déjame ayudarte con dinero, por favor. No, hijo. Por favor, papá, es lo menos que puedo hacer. Asentí porque entendía que él necesitaba sentir que podía hacer algo. Con una condición dije: no quiero que Mauricio sepa a dónde voy. No quiero visitas de lástima. Y si vienes a verme, que sea porque quieres, porque me extrañas, no por obligación. Roberto asintió, aunque sé que le dolió. Se levantó, me besó en la frente, como yo solía hacerlo cuando era pequeño. Siempre vas a ser el hombre más fuerte que conozco, dijo y salió del cuarto. Me quedé sentado mirando las cajas. Sentí que me estaba despidiendo de toda una vida. El sábado por la mañana llegó el momento de irme. Me vestí con mi mejor ropa, una camisa azul que Beatriz me había regalado hace años. Me peiné con cuidado, me puse un poco de loción. No iba a salir de esa casa como un derrotado, sino como lo que siempre había sido, un hombre digno. Me até el delantal una última vez. Bajé las cajas una por una. Roberto me ayudó a subirlas al taxi que había llamado. Mauricio no salió de su habitación ni siquiera para despedirse. Y no lo esperaba. Antes de subir, miré la casa. La casa donde me casé, donde nació mi hijo, donde Beatriz murió, donde fui feliz. Y también donde me volví invisible. Adiós, susurré. Roberto me abrazó con fuerza, como si quisiera retenerme. Te amo, papá. Y yo a ti, hijo mío, siempre. Pase lo que pase. Me solté, subí al taxi. Él se quedó en la banqueta viéndome alejarme. Y yo no miré atrás, porque sabía que si lo hacía, no tendría fuerzas para seguir. El taxi arrancó. Las calles pasaban frente a mis ojos como escenas de una película que ya conocía de memoria. Ahí estaba la panadería donde compraba conchas los domingos, la iglesia donde bauticé a Roberto, el parque donde corría tras su pelota cuando era niño, el mercado donde Beatriz y yo elegíamos las verduras. Toda mi vida estaba ahí en esas calles que ahora quedaban atrás. Llegamos a la casa de doña Lupita. Ella me esperaba en la puerta. Cuando me vio, no dijo una palabra, solo me abrazó. Y en ese abrazo me permití quebrarme. Me permití llorar. Me permití sentirme frágil. «Ya estás en casa». Eduardito me susurró al oído. «Ya estás en casa». Pero no era mi casa, y los dos lo sabíamos. Los primeros días fueron los más duros. Despertaba a medianoche sin reconocer el techo. Los ruidos eran distintos, el aire olía diferente. Extrañaba mi ventana, mi cama, mi rutina. Extrañaba a Roberto.
Extrañaba incluso el silencio tenso de mi antigua casa. Doña Lupita fue mi salvación. Me preparaba té de hierbabuena, se sentaba conmigo en el patio, me dejaba llorar sin hacer preguntas. Solo estaba ahí presente con una bondad silenciosa. Una tarde, mientras tomábamos café bajo la sombra de un limonero, me dijo: «Eduardo, ¿sabes qué es lo más difícil de perder algo? Que uno cree que pierde la casa a las cosas o a las personas. Pero lo que realmente pierde es la versión de uno mismo que existía en ese lugar. Y reinventarse duele». Tenía razón. Yo no solo había perdido mi hogar, había perdido una parte de mí. Durante años fui el papá de Roberto, el esposo de Beatriz, el suegro. Pero ahora, ¿quién era yo? Una noche saqué mi delantal. El bordado azul y rojo brillaba bajo la luz de la lámpara. Lo observé largo rato hasta que decidí algo que nunca pensé que haría. Lo doblé y lo guardé en el fondo de mi maleta. Ya no lo volvería a usar. Entendí que ese delantal representaba todo lo que había sido el esposo, el padre, el que servía, el que cocinaba, el que callaba y se sacrificaba. Pero yo ya no era solo eso. Yo era más. Necesitaba descubrir quién era Eduardo sin ese delantal, sin una cocina que cuidar, sin una familia que alimentar. Solo Eduardo. Y ese hombre aún tenía mucho por descubrir. Pasaron las semanas. Roberto me llamaba cada 3 días. Conversaciones breves, torpes, llenas de silencios que decían más que las palabras. Él preguntaba cómo estaba yo. Yo le preguntaba por él. Ninguno mencionaba a Mauricio. Era como si su nombre no existiera, un fantasma entre nosotros. Conseguí trabajo ayudando en casa de una familia. Nada glamuroso, cocinar, limpiar, cuidar a 2 niños. Pero el dinero era honesto, y la señora doña Carmen era amable. Me trataba con respeto. Y eso ya era más de lo que había tenido en mucho tiempo. Una tarde, mientras preparaba la cena, el pequeño Mateo de 6 años se me acercó. «Señor Eduardo, ¿usted tiene nietos?». La pregunta me sorprendió. «No, mi amor». «¿Por qué?». «Porque la vida a veces se complica». Él se quedó pensativo. «Mi abuela vive lejos, pero cuando viene hace el mejor atole del mundo». «¿Usted sabe hacer atole?», sonreí. «Sí, sé hacerlo». «¿Me enseña?». Y ahí, en una cocina que no era mía, con un niño que no era mi nieto, me puse a enseñarle a hacer atole. Le mostré cómo mover la cuchara en círculos, cómo probar para ver si necesitaba más azúcar, cómo soplar para no quemarse. Y mientras lo hacía, sentí algo dentro de mí sanar. Porque entendí que mi valor no estaba en ser el padre de Roberto, ni en aquella casa que perdí, ni en ser aceptado por Mauricio. Mi valor estaba en lo que yo podía ofrecer: mi paciencia, mi experiencia, mi capacidad de amar, incluso después de haber sido herido. Esa noche doña Carmen me pagó y me abrazó. «Eduardo, no sé qué haría sin usted. Los niños lo adoran. Y yo también». Salí de su casa sintiéndome liviano, como si al fin hubiera soltado un peso que llevaba encima desde hacía años. Caminé de regreso a la casa de doña Lupita. El aire fresco rozaba mi cara. El atardecer pintaba el cielo de tonos naranjas y rosados. Y pensé en Mauricio. Pensé en su aparente victoria. En cómo había logrado lo que quería: sacarme de la casa, quedarse con Roberto, tener su familia perfecta. Pero no sentí rabia.
sentí lástima, porque la vida tiene una manera muy suya de enseñar, y las lecciones más duras son para los que creen que pueden construir su felicidad sobre el sufrimiento de otros. Yo había perdido mi casa, mi lugar junto a mi hijo. En apariencia lo había perdido todo, pero en realidad había ganado algo mucho más valioso. Había ganado mi dignidad. Había recuperado mi voz. Había aprendido a mirarme al espejo y reconocerme. Y eso nadie, absolutamente nadie, me lo podía quitar. La vida aún me tenía reservadas otras lecciones, porque las cuentas, tarde o temprano, siempre se pagan y el universo nunca olvida. A veces me pregunto si hice lo correcto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Hay momentos en que todo se vuelve claro, como cuando el agua turbia se asienta y puedes ver el fondo por fin. Pasaron 3 meses desde que dejé la casa. 3 meses en los que entendí algo esencial. La paz no es la ausencia de problemas. La paz es la ausencia de guerra interna. Ya no luchaba conmigo mismo. Ya no me despertaba pensando en qué hice mal, por qué no fui suficiente, qué pude haber hecho distinto. Simplemente existía. Y eso bastaba. Mi rutina era sencilla, me levantaba temprano. Iba a casa de doña Carmen, cuidaba a Mateo y a su hermana Sofía, cocinaba. Limpiaba y regresaba a casa de doña Lupita. Por las tardes nos sentábamos en el patio con una taza de café y hablábamos de la vida. A veces no decíamos nada, y ese silencio tranquilo era más compañía que 1000 palabras. Roberto seguía llamándome primero cada 3 días, luego cada semana, después cada 2. Y yo entendí que así debía ser. La vida seguía. Él tenía su matrimonio, su trabajo, su mundo. Y yo tenía el mío. En nuestras conversaciones jamás mencionaba a Mauricio, y yo nunca preguntaba. Había decidido algo, no iba a convertirme en el problema de su matrimonio. No iba a ser el suegro resentido que envenena la paz. No iba a ser la sombra que los persigue. Si su matrimonio funcionaba o no, eso ya no era asunto mío. Esa ya no era mi historia, era la suya. Una tarde de octubre, Roberto me llamó con una voz que no reconocí. «Papá, ¿puedo ir a verte, claro, hijo?» «¿Cuándo?» «Ahora si puedes». Algo en su tono me inquietó. «Sí, ven», le dije. Llegó 1 hora después. Cuando lo vi bajar del coche, sentí un nudo en el pecho. Había adelgazado, tenía las ojeras profundas y el rostro apagado. Su ropa, siempre tan cuidada, estaba arrugada. Me abrazó fuerte como quien se aferra a algo para no hundirse. «¿Qué pasó, hijo?», pregunté. Nos sentamos en el patio de doña Lupita. Ella, con su sabiduría discreta, se retiró para dejarnos solos. Roberto tardó en hablar. Jugaba con sus manos nervioso. «Papá, creo que cometí un error». No dije nada. Lo dejé hablar. «Mauricio. Él no es el hombre que pensé que era. O quizás sí, y yo no quise verlo». «¿Qué pasó?» «Cuando te fuiste creí que todo iba a mejorar, que al fin podríamos ser felices sin discusiones, sin tensiones, pero fue al revés. Todo se volvió peor. Ahora el problema soy yo. No gano lo suficiente. No le presto atención. No soy romántico. No soy esto, no soy aquello. Cada día es una queja. Cada noche una pelea.
«Lo siento, hijo», murmuré. «Lo peor», continuó con la voz quebrada, «es que ahora entiendo todo lo que te hizo, todo lo que te dijo. Y me da vergüenza, vergüenza de haberme tardado tanto en verlo y de haberte dejado solo». Las lágrimas corrían por su cara. «Roberto», dije suavemente, «mírame». Levantó la vista. «Tú no eres responsable de lo que Mauricio hizo, pero sí lo eres de lo que hagas ahora». «¿Entiendes?», asintió. «¿Qué debo hacer?». En ese momento tuve que decidir. Podía decirle lo que quería oír: «Déjalo, vuelve conmigo, él no te merece». Podía alimentar su dolor o ayudarlo a encontrar su propia respuesta. «Roberto, yo no puedo decirte qué hacer con tu matrimonio. Esa es tu decisión. Lo único que puedo decirte es esto: no te quedes en ningún lugar donde tengas que empequeñecerte para que alguien más se sienta grande. No aceptes migajas de amor cuando mereces un banquete. Y no confundas el amor con el miedo a estar solo. ¿Tú crees que él me ama? Creo que Mauricio ama la idea de lo que tú representas: seguridad, estabilidad, una casa. Pero amar a una persona, eso es distinto. Eso implica respeto, admiración. Implica querer ver al otro crecer, no cortarle las alas». Roberto guardó silencio largo rato. «Papá, ¿me perdonas? ¿Por qué? Por no haberte defendido, por haber permitido que te humillara, por haberte dejado ir». Puse mi mano sobre la suya. «No hay nada que perdonar, hijo. Te amo y sé que hiciste lo mejor que pudiste con lo que sabías entonces. Todos cometemos errores. Lo importante no es evitarlos, sino aprender de ellos». «¿Aprendiste algo de todo esto?». Sonreí. Aprendí que mi valor no depende de si alguien me quiere en su mesa. Aprendí que puedo vivir sin la casa que tanto amé. Aprendí que a los 62 años aún puedo reinventarme. Y aprendí que el amor verdadero no se mendiga, se da libremente o no es amor. Roberto me abrazó con fuerza. «Te extraño, papá, y yo a ti, pero estoy bien de verdad». Se quedó un rato más. Tomamos café. Le hablé de Mateo y Sofía, de mi trabajo, de doña Lupita. Él me contó de su empleo, de sus proyectos. No mencionamos a Mauricio. Cuando se fue lo observé alejarse por la calle. Y sentí algo extraño. No sentí rabia, ni lástima, ni culpa. Sentí esperanza. Esperanza de que mi hijo encontrara su camino, de que aprendiera lo que necesitaba aprender, de que algún día fuera libre. Esa noche saqué mi delantal del fondo de la maleta. Lo extendí sobre la cama. Pasé mis dedos por el bordado que hizo mi madre: flores azules, pájaros rojos, hilos que habían sobrevivido a los años y a la vida. Y entendí algo. Ese delantal ya no dolía. Ya no representaba lo que había perdido, sino todo lo que había resistido. Mi madre lo había bordado cuando era joven. Lo usó para cocinar para mi padre, para mis hermanos, para mí. Después lo usé yo para Beatriz, para Roberto, para las comidas familiares, las cenas navideñas. Y ahora ese delantal descansaba como yo. Como mi necesidad de servir para sentirme útil. Como mi costumbre de cocinar para sentirme querido. No lo tiré, nunca lo tiraría, pero tampoco lo volvería a usar. Lo envolví en papel de seda y lo guardé en una caja junto con las fotos de Beatriz, la carta que me escribió y el rosario de mi madre.
Eran recuerdos, hermosos recuerdos. Pero ya no eran mi identidad. Yo era Eduardo Aguilar y todavía estaba escribiendo mi historia. En los meses que siguieron algo curioso empezó a pasar. Doña Carmen me pidió que le enseñara a hacer mi mole. Luego me pidió que cocinara para una fiesta. Después, una amiga suya me contrató para su cumpleaños. Sin planearlo, sin buscarlo, empecé a cocinar para eventos pequeños. Nada grande, pero era mío. Era mi tiempo, mi elección, mi manera de crear. Y por primera vez, en mucho tiempo, cocinar no se sintió como una obligación, sino como un regalo que elegía dar. Una tarde doña Lupita me miró con esa sonrisa suya y me dijo: «Eduardito, ¿te das cuenta de lo que está pasando? ¿Qué estás floreciendo? Como esas plantas que Mauricio tiró a la basura. Estás floreciendo en tierra nueva». Tenía razón. Había perdido mi casa, pero había encontrado mi hogar. Y ese hogar no era un lugar, era yo. No sabía qué pasaría con Roberto y Mauricio. No sabía si seguirían juntos o si el amor se desmoronaría. No sabía si él cambiaría o si se hundiría más. Pero había algo que sí sabía con absoluta certeza: la vida tiene memoria. El universo cobra sus deudas. Y nadie que construya su felicidad sobre el dolor ajeno termina bien. Yo no necesitaba vengarme. No necesitaba hacer nada. Solo necesitaba vivir. Vivir bien. Vivir con dignidad. Vivir en paz. Y el resto se resolvería solo. Porque así funciona la justicia verdadera. No es ruidosa. No llega con gritos ni con sangre. La justicia de la vida es silenciosa, paciente, inevitable. Solo necesita tiempo. Y yo sabía esperar. Habían pasado 6 meses, casi un año, desde que dejé aquella casa. Mi vida había encontrado un ritmo tranquilo. Trabajaba de lunes a viernes con doña Carmen y los sábados cocinaba para eventos pequeños. Los domingos iba a misa con doña Lupita y luego paseábamos por el mercado entre risas y puestos de flores. Mi cuenta de ahorros no era grande, pero era mía. Por primera vez en mucho tiempo empezaba a soñar con rentar un pequeño departamento. Un espacio propio, algo que nadie pudiera arrebatarme. Roberto me visitaba cada 2 semanas. Nunca preguntaba directamente por Mauricio, pero bastaba mirarlo para saber que las cosas no iban bien. Estaba más delgado, más callado, más apagado. Hasta que una noche de marzo, cerca de las 10, tocaron a la puerta. Doña Lupita abrió. Ahí estaba Roberto de pie con una maleta en la mano. «¿Puedo quedarme aquí esta noche?», preguntó con la voz quebrada. No hice preguntas. Lo dejé entrar. Le preparé un té de manzanilla y nos sentamos en la cocina. «Me fui», dijo al fin. «¿Por cuánto tiempo para siempre?». Sentí algo en el pecho. No era alegría ni venganza. Era tristeza. Tristeza por mi hijo, por el final de su matrimonio, por los sueños rotos. «¿Qué pasó?», pregunté con calma. Roberto suspiró profundamente. «Papá, le di todo lo que pude. Trabajé doble turno para comprarle el coche que quería. Cambié de trabajo para ganar más. Le pagué viajes, regalos. Hasta le entregaba todo mi sueldo. Dejé de ver a mis amigos porque decía que la descuidaba. Dejé de correr en las mañanas
porque decía que el gimnasio me alejaba de ella. Me fui achicando poco a poco hasta que un día ya no me reconocí en el espejo. Sus ojos estaban rojos y nunca fue suficiente. Siempre había un reclamo, siempre una queja. Hasta hoy. Hoy me dijo algo que me abrió los ojos. ¿Qué te dijo debí haberme casado con alguien con dinero, no contigo? Perdí mi tiempo. El silencio llenó la cocina. Y ahí papá continuó. Me acordé de algo que usted me dijo hace meses. No te quedes en ningún lugar donde tengas que hacerte pequeño para que alguien más se sienta grande. Y entendí que llevaba años haciéndome pequeño, y que él nunca se iba a sentir grande porque su vacío no tiene fondo. Puse mi mano sobre la suya. ¿Y cómo te sientes triste, asustado, pero libre? Eso es bueno, hijo mío. Muy bueno. Esa noche durmió en el sofá de doña Lupita. Yo me quedé despierto mirando por la ventana recordando todo. Y no sentí triunfo. No sentí que había ganado. Solo una compasión profunda por Mauricio. Porque comprendí algo esencial, él había logrado todo lo que quería. Se había quedado con la casa. Se había librado de mí. Había tenido a Roberto para sí solo. Y aún así, no fue feliz. Porque la felicidad no nace del control. No crece sobre las ruinas del dolor ajeno. Y mucho menos florece donde hay desprecio. Las semanas siguientes fueron duras para Roberto. Inició el proceso de divorcio. Mauricio no lo aceptó. Al principio lo llamaba llorando, después gritando, luego amenazando y finalmente suplicando. Pero Roberto se mantuvo firme. Una tarde me llamó desde su trabajo papá. ¿Puede creer que hoy Mauricio fue a buscarme a la oficina? Frente a todos mis compañeros hizo un escándalo. Decía que yo lo estaba abandonando, que lo traicioné, que él lo había dado todo por mí. ¿Y qué hiciste? Lo saqué afuera con calma y le dije algo que nunca imaginé decir. Mauricio, tú no diste nada por mí. Tú tomaste. Tomaste mi tiempo, mi paz, mi dignidad. Y ahora necesito recuperarlas. Sonreí con orgullo. Me siento orgulloso de ti, hijo. Roberto bajó la voz. Entonces me dijo algo extraño. Tu papá te metió ideas en la cabeza. Él destruyó nuestro matrimonio. ¿Y qué le respondiste? Le dije. No, Mauricio. Tú destruiste nuestro matrimonio el día que le gritaste a mi padre que fuera a cenar a la cocina. Ese día supe con quién estaba casado. Solo me tomó tiempo tener el valor de aceptarlo. Cerré los ojos, no de tristeza, sino de alivio. ¿Sabes qué fue lo más triste, papá?, continuó Roberto. Que cuando se lo dije, no pidió perdón, ni una lágrima sincera. Solo respondió, él se lo merecía. Era un estorbo. Entonces lo entendí. No había redención ahí. No se puede construir nada con quien no ve el daño que causa. 2 meses después, Roberto me contó que Mauricio tuvo que vender la casa. No podía mantenerla solo. Su familia, aquella que llenó mi comedor aquella noche y cayó mientras me humillaban, tampoco lo ayudó. Cada quien tenía sus propios problemas. Se mudó a un pequeño departamento. Solo. Roberto empezó a sanar. Poco a poco. Consiguió un lugar propio, volvió al gimnasio,
retomó sus amistades y, sobre todo, volvió a sonreír. Y yo seguía con mi vida tranquila, serena, en paz. Hasta que un día de noviembre, casi 2 años después de aquella cena, recibí una llamada inesperada. ¿Quién habla? Soy Amelia, la madre de Mauricio. No sé si me recuerda. Por supuesto que la recordaba. Era una de las que estuvo en esa mesa, una de las que bajó la mirada cuando me humillaron. ¿Qué necesita?, pregunté. Quería hablar con usted. ¿Podemos vernos? Había algo roto en su voz. Acepté, no por ella, sino por mí, porque había aprendido que mirar de frente el pasado era parte de sanar. Nos vimos en una cafetería. Amelia había envejecido. Más canas, más arrugas, más peso en los hombros. Don Eduardo, no sé cómo empezar, dijo sin atreverse a mirarme. Empiece por donde pueda. Quiero pedirle perdón. Levanté la vista sorprendido. Perdón por no haberlo defendido aquella noche. Perdón por quedarme callada. Perdón por haber criado a un hijo capaz de tanta crueldad. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mauricio está solo, completamente solo. No tiene amigos. Los pocos que tenía se han ido, porque es muy difícil estar cerca de alguien así. Siempre hay una excusa, siempre una queja, siempre alguien más culpable de su propia desdicha. Y yo veo en Mauricio un vacío que da miedo. ¿Por qué me cuenta esto, doña Amelia?, pregunté. Porque ayer fue su cumpleaños. Cumplió 33 y nadie lo llamó. Ni sus hermanos, ni sus primos, ni sus amigos. Solo yo. Y cuando fui a verlo a su departamento, lo encontré sentado en el suelo llorando. ¿Y sabe qué me dijo? Negué con la cabeza. Me dijo: mamá, ¿por qué nadie me quiere? Y no supe qué responderle don Eduardo, porque él mismo los alejó a todos, pero no puede verlo. No entiende que su soledad es obra suya. Amelia se limpió las lágrimas con un pañuelo, y yo al mirarla pensé en todo, en cómo me había tratado su hijo, en cómo todos ellos habían guardado silencio aquella noche. Sentí vergüenza, continuó. Vergüenza de cómo lo tratamos. Usted era un buen hombre, un buen suegro, y nadie lo defendió. Lo dejamos ir, y ahora veo las consecuencias. Mauricio sabe que está aquí hablando conmigo o no. Él sigue creyendo que usted es el culpable. Que le quitó a Roberto, dijo con un suspiro. No tiene caso, respondí con calma. Él nunca va a entenderlo. Nos quedamos en silencio. Doña Amelia, yo acepto su disculpa, dije al fin. Pero no porque la necesite para sanar. Ya sané. La acepto porque veo que usted la necesita para seguir adelante. Ella asintió llorando. ¿Puedo darle un consejo?, pregunté. Por favor, dijo ella. No se puede salvar a quien no quiere salvarse. Mauricio tiene que tocar fondo. Tiene que enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Solo cuando esté ahí solo consigo mismo podrá decidir si quiere cambiar. Pero eso ya no es su responsabilidad. Usted cumplió como madre. Ahora le toca a él cumplir como adulto. Amelia me tomó la mano con un gesto de alivio. Gracias, de verdad gracias. Se fue. Y yo me quedé allí en esa cafetería, observando el reflejo del atardecer en la ventana,
pensando en Mauricio, solo en su departamento, sin la casa que tanto ambicionó, sin el marido al que quiso controlar, sin amigos, sin familia que lo aguante. Y no sentí alegría, no sentí revancha, sentí tristeza, porque quiso tenerlo todo y terminó con las manos vacías. Alguna vez me gritó viejo inútil delante de todos. Alguna vez me dijo que no era su familia. Alguna vez me hizo creer que no valía nada. Y ahora, años después, era él quien probaba el mismo vacío, la misma soledad, el mismo rechazo. La vida siempre cobra sus deudas, pero no lo hace con aplausos ni venganza. Lo hace en silencio con precisión. Es inevitable. Y yo que lo perdí todo terminé ganando lo esencial, mi dignidad, mi paz y la certeza de que el amor verdadero jamás puede construirse sobre el sufrimiento de otro. Han pasado 3 años desde aquella cena, 3 años desde que mi vida cambió por completo. Mientras les cuento esto, estoy sentado en mi pequeño departamento. Sí, por fin pude rentar uno. Es modesto, una habitación, una cocina y un baño. Pero es mío. Las paredes están pintadas de un amarillo suave, el color que yo elegí. La cortina de la ventana tiene flores bordadas hechas por mí en esas noches en que no podía dormir. En la pared cuelga una fotografía de Beatriz y Roberto cuando él tenía 5 años. Ambos sonríen radiantes como si el mundo entero estuviera bien. Sobre la mesa a mi lado está mi viejo delantal, ese que mi madre bordó hace más de 40 años. Lo saqué hace unos días no para usarlo, sino para mirarlo, para recordar. Ese delantal fue testigo de toda mi vida. Vio al joven Eduardo recién casado aprendiendo a cocinar. Vio al Eduardo padre desvelado preparando el desayuno para su hijo. Vio al Eduardo viudo haciendo café solo, mirando el lugar vacío donde solía sentarse Beatriz. Vio al Eduardo humillado, apretando la tela con las manos temblorosas, mientras le gritaban que fuera a comer en la cocina. Y ahora ese delantal descansa como yo, como mi necesidad de demostrarle a alguien que valgo. Mi vida es distinta, tranquila, sencilla, pero enteramente mía. Sigo trabajando con doña Carmen. Mateo ya tiene 9 años, Sofía 7. Ellos me llaman abuelo Lalo, aunque no lo soy. Y cuando lo hacen, siento un calor en el pecho que antes no conocía. Porque antes buscaba amor donde no lo había, y ahora lo encuentro en lugares inesperados, en la sonrisa de un niño, en el abrazo de doña Lupita, en el buenos días del señor de la tienda. Mi pequeño negocio de comida creció. Ya no solo cocino para fiestas, ahora vendo por encargo 3 veces por semana. Tamales los lunes, pozole los jueves, mole los sábados. No gano mucho, pero gano suficiente. Y sobre todo, gano dignidad. Cada peso que entra en mi cuenta es mío. Nadie me lo dio por pena, nadie me lo regaló. Yo lo gané. A veces, mientras cocino en mi propia cocina con mi música, a mi ritmo sin prisa ni miedo lloro. Pero son lágrimas distintas, lágrimas de gratitud, porque perdí tanto y aún así valió la pena. Roberto y yo nos vemos cada semana. Ya no tiene esa mirada cansada, ya no camina encorvado, ni se disculpa por existir. Me habla de su trabajo, de su vida, y de una chica que conoció hace unos meses. Solo somos amigos, papá, dice con una sonrisa tímida. Pero en sus ojos veo algo que no veía hace años: esperanza. ¿Sabes qué aprendí de todo esto, papá?
me dijo el domingo pasado mientras almorzábamos juntos. ¿Qué aprendiste? Aprendí que el amor no debe doler, que la paz no es aburrida, es necesaria, que estar solo es mejor que estar con quien te hace sentir solo. Y aprendí que tú eres el hombre más valiente que conozco. No soy valiente, hijo, le respondí. Solo sobreviví. No, papá. Sobrevivir es seguir respirando. Tú hiciste más que eso. Te reinventaste. A los 60 años empezaste de nuevo. ¿Sabes cuánta gente logra eso? Muy poca. Sus palabras me llenaron de algo que no supe describir. No era orgullo, era comprensión. El reconocimiento de que mi dolor tuvo propósito, que mi caída tuvo sentido, que mi renacer significó algo. A veces pienso en Mauricio, no con rabia ni con rencor, con compasión. Según me contó Roberto, Mauricio sigue solo. Ha cambiado de trabajo 3 veces en 2 años, no porque lo despidan, sino porque siempre hay algo que no le gusta. Un jefe injusto, un compañero molesto, un ambiente tóxico. Y entonces entendí algo que antes no entendía. Mauricio no es malo. Mauricio está roto. Y nunca aprendió a sanar. Solo aprendió a culpar. Aprendió a exigir, a poseer, pero jamás aprendió a entregarse. Nunca entendió que el amor se cultiva, no se impone. Y aunque suene extraño, siento compasión por él. Sí, desearía que las cosas hubieran sido distintas. ¿Me arrepiento de haberme ido? No, jamás. Porque comprendí algo esencial: uno no se salva sacrificándose. No se alcanza la paz renunciando a uno mismo. No se puede ser feliz viviendo en la sombra de otros. Y yo viví invisible durante demasiado tiempo. Hace unos meses una señora llegó a comprarme tamales. Era la primera vez que venía. Mientras le entregaba su pedido me preguntó: ¿Los hace usted solo? Sí, señora, yo solo. ¿Y cómo se llama su negocio? Me quedé pensando. Nunca le había puesto nombre. La gente simplemente decía los tamales de don Eduardo. Pero en ese momento algo me vino al corazón. Se llama El Delantal Guardado, le respondí. Ella sonrió sin entender, pero yo sí lo entendía. El delantal guardado era el símbolo de algo más grande, que ya no necesitaba servir para ser querido, que ya no tenía que cocinar para sentirme útil, que ya no necesitaba desaparecer para que otros brillaran. Ahora cocino porque quiero, porque disfruto el olor del maíz y del chile tostado, porque es mi arte, mi refugio, mi manera de compartir el alma. Pero lo hago en mis términos, en mi tiempo, en mi espacio. Y si alguien que escucha estas palabras está viviendo algo parecido, si te sientes invisible en tu propia casa, si alguien te hace creer que estorbas, que no vales, que eres demasiado o no suficiente, escúchame bien. Tú vales. No por lo que haces, sino por quién eres. No por lo que das, limpias o sacrificas. Vales simplemente porque existes, porque respiras, porque tu historia es única. Y si alguien te ha arrebatado la voz, el espacio, la dignidad, tienes 2 caminos que darte y encogerte hasta desaparecer. Oírte aunque duela, aunque dé miedo, aunque no sepas qué viene después. Yo me fui, y fue lo más difícil que hice en mi vida, pero también lo más valiente. Lo tengo todo resuelto
No, todavía hay días difíciles, días en que extraño mi casa, días en que me pregunto qué habría pasado si me hubiera quedado, si hubiera soportado un poco más. Pero entonces miro alrededor mi pequeño departamento modesto, pero lleno de paz. Mi negocio sencillo, pero honesto. Mi relación con Roberto libre de culpa, llena de cariño verdadero. Y sé que hice lo correcto, porque la vida no se mide por tener la casa más grande ni la familia perfecta. La vida se mide en paz, y la paz no se busca fuera, se construye dentro. Hace unos días, mientras tomábamos café en su patio, doña Lupita me dijo algo que se me quedó grabado, Eduardito, cuando llegaste a mi casa hace 3 años. Parecías un pajarillo herido, sin fuerzas, sin rumbo. Y ahora te miro y veo un águila. Me reí. Un águila, ay Lupita, exageras. No exagero. Un águila que tuvo que aprender a volar de nuevo, que se curó las alas, que recordó que siempre las tuvo. Solo había olvidado cómo usarlas. Y tiene razón. Yo lo había olvidado. Olvidé que soy más que un padre, más que un esposo, más que un suegro. Soy Eduardo Aguilar, 65 años, y todavía con mucho por vivir. Si mi historia te tocó el corazón, si en algún momento te reconociste en ella, si sentiste que no estabas solo en tu dolor, entonces esta historia cumplió su propósito. Porque no la cuento para causar lástima, la cuento para dar esperanza. Esperanza de que nunca es tarde para empezar otra vez. Esperanza de que la pérdida puede ser el inicio de algo mejor. Esperanza de que la dignidad no se pierde mientras la lleves dentro. Y sobre todo, la esperanza de que la vida sí hace justicia. Quizás no cuando queremos, quizás no de la forma que imaginamos, pero siempre, siempre la verdad sale a la luz. Y aquellos que aman con crueldad terminan solos recogiendo la soledad que sembraron. Yo no necesité vengarme, no necesité hacer nada, solo necesitaba irme sanar y vivir bien. Y eso fue la mejor venganza, aunque en realidad no era venganza, era justicia. La justicia silenciosa del universo que premia a quien conserva la dignidad. Termino esta historia con una reflexión. Mi delantal sigue guardado. Ya no lo uso, pero nunca lo tiré, porque encierra mi historia. Y aunque esa historia tuvo capítulos dolorosos, también los tuvo hermosos. Algún día, cuando ya no esté ese delantal, será de Roberto. Y ojalá, si llega a tener una hija, se lo entregue a ella junto con mi historia. Pero no la historia del hombre humillado, sino la historia del hombre que se levantó. Porque eso somos historias, historias de caídas y de vuelo de pérdidas y reencuentros de heridas y de curaciones. Mi historia no terminó aquella noche de la cena. Mi historia apenas empezaba. Porque a veces para encontrarte primero tienes que perderte. Y yo me perdí, pero me encontré, y ahora soy más yo que nunca.